Manifestar nuevamente como lo hemos hecho desde el momento en que se aprobó esta ley de voto desde el exterior, que es bien irresponsable el manejo de los tiempos. O sea, el problema inició desde la tardanza al emitir la ley, que de por sí ya puso cuesta arriba el buen desarrollo de todo el proceso en torno a el voto desde el exterior. Luego vimos con suma preocupación que el tribunal, teniendo un plazo, no podía concluir el proceso de asignación del contrato, y obviamente conocimos hasta la semana pasada que se llega a finalizar ese proceso, se asigna a Indra la responsabilidad de todo el desarrollo, tanto de la tecnología, del software, de todo lo que implica la votación desde el exterior, sin tener en cuenta o no conocemos, digamos, a detalle al final cuáles fueron los elementos que se privilegiaron en torno a la decisión. Sabemos que había ofertas más económicas, habría que ver la parte técnica si suplía los requerimientos que la ley exige, sobre todo porque se trata de la voluntad del pueblo, de nuestra población desde el exterior, que va a manifestarse en este proceso. Hay que decir que no es primera vez que Indra trabaja con el Tribunal Supremo Electoral. Ya ha habido otros procesos donde ellos han tenido ciertas responsabilidades. Habrá que ver ahora. Yo no conozco a detalle, digamos, las ofertas o qué fue lo que se privilegió. Solo los magistrados deberían de estarlo dando a conocer públicamente, especificando el por qué tomar la oferta que en términos económicos era la más cara, pero habría que ver si técnicamente realmente cumple todos los requisitos para poder desempeñar el proceso. Yo debo de señalar que uno de los principales riesgos que hay es desde la ejecución del voto desde el exterior. Hay una modalidad nueva que se incorpora al sistema, que en cualquier país del mundo donde se da un cambio en el sistema electoral de la magnitud de lo que implica la incorporación de la votación por internet, como va a pasar en el 2024 para nosotros desde el exterior, pasan años haciendo pruebas piloto, pasan perfeccionando el sistema para dar la confianza suficiente primero a la población y luego a todos los actores involucrados de que el proceso va a ser transparente, que va a gozar de las garantías y candados que cierren cualquier posibilidad o un posible fraude electoral, venga de donde venga, y por lo tanto ese fantasma del fraude que había venido, digamos, disminuyéndose a lo largo de estos años luego de la firma de la paz, porque hay que recordar que en la dictadura militar uno de los temas que siempre estaba en torno a los procesos electorales era el fraude desde otros esquemas. Hoy no quisiéramos nosotros que el retroceso se vea desde un mecanismo que es para garantizar un derecho, que es el de nuestros compatriotas desde el exterior de votar, de que porque se incorpora un elemento tecnológico sin garantías y sin el tiempo suficiente de probar y de quitar de todo el mapa, digamos, de este proceso electoral 2024 esos temores, vaya a ser vulnerado el proceso y vaya a vulnerarse la voluntad de nuestra gente que va a participar en la elección. Entonces yo creo que es bien riesgoso. El tribunal tiene que redoblar esfuerzos y además habilitar todos los espacios de vigilancia a los partidos políticos, que además es un derecho que tenemos por ley desde la misma Constitución, y en el tema del voto desde el exterior no debe ser la excepción. Claro, acá ni siquiera los países más avanzados en materia tecnológica o de desarrollo que han adoptado la modalidad, porque yo hago énfasis que los mayores riesgos desde mi punto de vista están en la votación remota por internet, porque es más fácil vulnerar el sistema, pueden existir intentos de hackeo, y aquí hasta Estonia, que ha sido puesta como ejemplo en diferentes momentos por parte del gobierno y del oficialismo, no se libra de esos riesgos. Y tenemos países desarrollados, potencias en el mundo, que han dado incluso marcha atrás en una votación por internet porque no da las garantías al proceso. Y el caso de Alemania, por ejemplo, a través de una resolución de inconstitucionalidad. Entonces, creo que vamos a un proceso electoral con alto nivel de complejidad, donde la confianza no está plena ni en el marco normativo, porque es bien ambiguo en torno a esto, y además tampoco en el Tribunal Supremo Electoral como árbitro o máxima autoridad electoral, porque tampoco ha mostrado en estos últimos meses actuar, digamos, apegado a lo que la ley manda o con la fuerza que debería, teniendo en cuenta el gran nivel de responsabilidad que tiene en el proceso electoral. Yo debo iniciar, como lo hemos dicho y señalado en torno a este tema, la reelección presidencial inmediata en nuestro país está prohibida.
es ilegal. Hay 6 artículos en la Constitución de la República que son claros, no da paso a interpretaciones como las quieren hacer, en este caso el gobierno, incluso desde las voces como el vicepresidente, que hasta se enreda tratando de justificar algo que no tiene sustento legal. Partiendo de eso, es claro que el transfugismo se reguló para aquellos casos donde sí da pie la ley a una reelección inmediata. Por eso es que no vemos de manera puntual o explícita, digamos, en las redacciones en torno a esta prohibición, el tema de la presidencia, pero es que acá no está habilitada la reelección presidencial inmediata y desde ahí es donde debemos partir. Por lo tanto, el transfugismo se legisló en torno a aquellos cargos de elección popular donde las personas sí por ley pueden participar en periodos consecutivos y no están inhabilitados, que en el caso de los consejos municipales, en el caso de las diputaciones, tanto en la Asamblea Legislativa como en Parlacen. Por lo tanto, aquí hay que decirlo nuevamente claro y fuerte, la reelección presidencial inmediata en El Salvador está prohibida. Realmente es sumamente irresponsable que el gobierno siga endeudando al país, siga utilizando un mecanismo que compromete los recursos públicos, no solo ahorita, sino que también a futuro, a las futuras generaciones, en la forma en la que lo está haciendo este gobierno. Parecen un barril sin fondo cuando se trata de endeudamiento público. Este gobierno en los 4 años que lleva de gestión ha endeudado al país como ningún otro gobierno. Ahí se han hecho historia, han incrementado el nivel de deuda que se registra en la deuda pública en más de 6,000 millones y a esto hay que sumarle todas aquellas garantías soberanas que aunque no aparecen reflejadas ahí, son también un compromiso que el gobierno adquiere ante los financistas, en este caso los acreedores, y por lo tanto es irresponsable que sigan así. Y tratan de hacer un manejo a conveniencia para dar una percepción o una imagen de que hacen un uso responsable de las finanzas públicas. Pero al final van endeudando al país, no transparentan, no rinden cuentas y no vemos resultados concretos de ese alto nivel de endeudamiento que hoy por hoy significa miles de millones de dólares que los salvadoreños y las salvadoreñas van a tener que pagar, ya están pagando porque hay un costo desde ya, cuando, por ejemplo, la población no ve programas o proyectos en su beneficio, pero el gobierno sí sigue elevando la deuda a niveles exponenciales y sobre todo con una gran irresponsabilidad. El resultado electoral pues lo conoceremos luego de los días marcados para la votación. Es la población salvadoreña la que tiene en este caso la decisión de cómo va a quedar esta representación delegada en todos los cargos de elección popular. Lo que sí tampoco puedo dejar de señalar, y eso es un claro reflejo que ahora se confirma con esas declaraciones, que los movimientos tramposos de las reglas electorales a última hora, como las hizo Nuevas Ideas, su gobierno a través de los diputados que solo aprietan el botón en esta Asamblea Legislativa, por lo que les manda el gobierno, tienen a la base esa intención. Es claro que si hubiese ido el proceso electoral 2024 con las reglas como estaban antes y se hubiesen sometido al escrutinio de la población con las reglas como venían estando establecidas en nuestro país en los últimos años y además desarrolladas para garantizar confianza en el proceso electoral, ellos obviamente ya veían que se iban a ver derrotados, iba a haber un retroceso en la correlación que en el 2021 obtuvieron para sus intereses particulares, que hay que señalar que no son los intereses de la población que les está diciendo de qué sirve que tengan una mayoría en la Asamblea Legislativa si la mayoría de decisiones que ahí toman no son para responder a los problemas de la población, lo dicen los sondeos de opinión. La gente expresa también que quiere un equilibrio en espacios como la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, ellos, al ver todo ese cuestionamiento desde la gente que les evalúa por sus nefastas administraciones municipales y por su inactividad e incapacidad de resolver los problemas en otros ámbitos como el legislativo, obviamente tuvieron que recurrir a eso. Yo creo que la población también no la engañan, sabe la gente que esos movimientos lo han hecho con el afán de seguir concentrando poder, porque al final el movimiento en esas reglas lo que significa es, en el caso legislativo, beneficiar a los partidos más grandes, a los partidos mayoritarios. Por eso ellos hacen cuentas alegres y gritan, digamos, de manera anticipada que van a obtener todos los espacios,
cuando es la gente la que al final le va a, digamos, a pasar una evaluación el próximo año y es la que va a determinar cómo quedan distribuidos los espacios.